Bienvenida, bienvenidos al módulo número 2 del programa Prepara tus finanzas para acceder a tu casa propia. Este módulo se llama Evaluación de mi situación financiera actual y te voy a ir contando un poco más qué vamos a trabajar, así que vamos a arrancar. En el módulo número 1 aprendiste por qué es tan importante gestionar tus finanzas y las finanzas familiares. Y también te llevaste como tarea desarrollar esa meta financiera que tenés con la herramienta SMART. Es muy, pero muy importante que hagas porque ahora vas a usar esa información y te voy a ir explicando un poco más adelante. Antes de arrancar, te quiero compartir esta frase que a mí me encanta. Es una frase para motivarte todavía un poco más a que te animes a desarrollar esa meta para poder acceder al crédito Shero Vapora y para así tener tu vivienda propia. El poder de fijarnos metas es que ordenamos nuestros pensamientos, ponemos el foco en lo que sí queremos y centramos la atención hacia eso. ¿Te acuerdas también que hablamos de por qué las metas son tan importantes para nuestro cerebro? Y es por eso, porque ponemos el foco, priorizamos, le damos atención a eso y vamos avanzando. Así que vamos a arrancar. Para comenzar, quiero hablar un poco de esto, cómo funciona la plataforma Shero Vapora, para que puedas entender un poco más por qué es tan importante la evaluación financiera que vamos a hacer, que te voy a enseñar paso a paso a hacer. Bueno, esta plataforma tecnológica está preparada para agilizar al máximo tu solicitud de crédito y tiene la capacidad de tomar información en tiempo real de tu situación financiera en el mundo financiero paraguayo, ¿sí? Entonces, cuando vos introducís tu número de cédula, el sistema va captando información de todo el sistema financiero, tanto de tus ingresos que están declarados, por ejemplo, en la SED o en IPS, en la SED que hoy es de NIT, IPS, o también si sos funcionario público, ¿sí? Como de los gastos que vos tenés, como por ejemplo cuotas de préstamos financieras, cooperativas, cuotas comerciales de electrodomésticos y demás, pagos de servicios que vas haciendo, como por ejemplo telefonías, alarmas, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto el sistema va captando para entender tu comportamiento financiero, ¿está bien? Por esta razón, si tu solicitud de crédito fue rechazada, es muy importante que vos evalúes tus finanzas, que hagamos una evaluación de tu situación financiera actual, ¿sí? Para entender qué pudo haber pasado, pero sobre todo qué ajustes puedes hacer desde ya para preparar tus finanzas para volver a probar. Ahora quiero que esto te mentalices. Te quiero dar un dato muy importante. Tu situación financiera de hoy no determina tu futuro. Tu situación financiera de hoy no determina tu futuro. Puede cambiar y de hecho cambia todo el tiempo. Con cada pequeño paso que vos vas dando para ajustar tus finanzas, es un pasito más que te acercas a esa meta de tener tu casa propia. Entonces, si tu solicitud fue rechazada, te quiero decir que podés volver a intentar. Ahora, es muy importante que analices qué pasó, te prepares financieramente y empieces a avanzar. El sistema financiero va actualizando día a día tu información y su información, ¿sí? En base a tu comportamiento financiero. Por ejemplo, si tenés deudas que terminaron, el sistema va actualizando. Si pusiste al día ciertas deudas, el sistema va actualizando. Si pusiste al día ciertos pagos, el sistema va actualizando. Por eso es tan importante que vos tengas un buen comportamiento financiero para poder acceder a este tipo de préstamos que te va a ayudar, que van a ser ese puente que te va a llevar a tener tu casa propia, ¿sí? Entonces, ahora, muy importante, tener tu casa propia es posible, pero tenés que ser proactiva, tenés que ser proactivo con esto, es decir, vos misma, vos mismo o en familia, trabajar tus finanzas para alcanzar este sueño. En este módulo vamos a trabajar ese cómo, porque seguro estás pensando, bueno, pero ¿cómo hago? No te preocupes, en este módulo vamos a trabajar el cómo, el paso a paso, para que vos puedas entender cómo analizar tu situación financiera actual para entender qué ajustes puedes hacer desde ya para empezar a preparar tus finanzas para volver a intentar. De vuelta te digo, acuérdate lo que hablamos en el módulo número 1. Organizar las finanzas es un proceso, es un camino, ¿sí? Métete eso en la cabeza, esto es un proceso, es un camino que yo voy siguiendo.
Claro que no va a ser instantáneo, pero acuérdate, cada pasito que vos das ajustando tus finanzas es un pasito más que te acercas al sueño de tener tu casa propia, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. ¿Cómo evalúo mi situación financiera? Lo primero y principal es entender dónde estás hoy financieramente hablando. ¿Dónde estás parada hoy? ¿Dónde estás parado hoy financieramente hablando? Te quiero explicar con un ejemplo bien concreto. Vamos a suponer que queremos irnos este fin de semana a Encarnación, ¿sí? Decimos, vamos todos en familia a Encarnación, genial. Entonces agarramos Google Maps, que es un GPS, y escribimos Encarnación Hotel tal. Súper. Bueno, ¿qué hace ahí Google Maps? Que seguro conoces. Antes de mostrarte el camino, esa ruta, esa mejor ruta para llegar al destino, ¿qué es lo que hace? Ubica el punto exacto en donde estás en ese momento. Una vez que ubica ese punto exacto, puede trazar una ruta, puede trazar esa mejor ruta para llegar, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer nosotros a partir de ahora. Como sabemos el punto al que queremos llegar, o sea, esa meta que querés lograr, que ya tenés con la herramienta Smart que te presenté, y sabemos que esa meta es que te aprueben el crédito para adquirir tu casa propia, primero vamos a ubicar el punto en el que están hoy tus finanzas o las finanzas familiares para así después poder definir esa ruta, ese plan de acción, ese cómo vamos a hacer para lograrlo, ¿sí? Por esto, por esta razón, te voy a presentar la primera herramienta de gestión de finanzas, que en este caso te va a ayudar a evaluar también en qué punto exacto estás hoy. Es decir, esta herramienta específica nos va a ayudar a evaluar tu situación financiera hoy, pero es una herramienta que también vas a continuar haciendo mes a mes, ¿sí? Para poder gestionar tus finanzas o las finanzas familiares de la mejor manera posible. Es decir, tenemos que conocer muy bien cómo están nuestros ingresos y nuestras salidas de plata. Necesitamos tener muy bien esta información financiera para poder aplicar de la mejor manera al crédito de Yeroa Pora, ¿sí? Ahora, esta herramienta que te voy a presentar primero una y después una segunda, esta primera herramienta es el presupuesto mensual de ingresos y gastos. Seguro en algún momento escuchaste hablar, pero acá te quiero explicar paso a paso cómo funciona, para qué sirve y por qué es una herramienta que yo considero que es la herramienta para gestionar nuestras finanzas, ¿sí? Bueno, el presupuesto mensual de ingresos y gastos es la herramienta que te permite evaluar, planificar y gestionar la plata de manera eficiente. Ahora te explico en palabras más sencillas. El presupuesto, por definición, es un presupuesto, es decir, es un cálculo anticipado de lo que yo quiero que suceda con nuestro movimiento financiero. Es una previsión, es decir, prevemos, presupuestamos tanto los ingresos como los gastos que vamos a tener en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Por esta razón es tan importante que vos te acostumbres a hacer tu presupuesto mensual, porque generalmente nuestros meses se parecen, pero hay meses diferentes en el año. Por ejemplo, si sos trabajador en relación de dependencia, en diciembre cobras el aguinaldo, o sea, generas más ingresos en ese momento. Luego tenemos ciertos meses que tenemos más gastos, por ejemplo, cumpleaños de los hijos, cuando comienza el colegio, cuando comienza en el colegio, tenemos el gasto de matrículas, uniformes, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a ir hablando de eso, ¿sí? Entonces, el presupuesto es un plan detallado que nos muestra cuánta plata esperamos recibir y cuánta plata esperamos gastar, ¿sí? ¿Para qué sirve el presupuesto? Bueno, el presupuesto básicamente sirve para entender nuestro esquema financiero. Entonces, esta es la herramienta que nos va a ayudar a evaluar nuestras finanzas hoy también. Primero, nos muestra cuánto ganamos. Ahora, acuérdate, en el caso de que trabajes en relación de dependencia, tenés que saber muy bien cuánto es tu sueldo total. Aunque no creas, hay personas que a mí me dicen, wow, a mí me depositan X monto, pero en realidad no sé cuánto es mi sueldo total. Bueno, es muy importante que vos entiendas eso, cuánto realmente es tu sueldo y los descuentos que te hacen, porque todo eso tiene un impacto financiero. Y para los que son independientes, tienen que anotar sus ingresos, es decir, tienen que conocer muy bien esa tendencia de ingresos de los meses del año, ¿sí? Ahora, nos muestra cuánto y cómo gastamos. ¿Qué significa esto? Me ayuda a entender ese esquema de salidas de plata que tengo, es decir,
¿qué estoy haciendo hoy con la plata que me ingresa? Y escucha la pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy? No es a dónde se está yendo la plata, no. Primera persona, ¿qué estoy haciendo yo hoy con la plata que me ingresa? Ahora, ¿por qué el presupuesto es tan pero tan importante? El presupuesto es muy importante porque nos muestra nuestra situación financiera actual. Es esa herramienta que nos cuenta, nos muestra, ¿sí? Cómo están nuestras finanzas hoy. Y esto es invaluable, ¿sí? Entonces, esta herramienta es la que me va a permitir a mí evaluar mi situación financiera de hoy. Pero sobre todo, es esa herramienta con la que vamos a tomar el control de nuestras finanzas. Es decir, vamos a empezar a sentirnos que nosotros somos los que tomamos las decisiones, lo que queremos que pase con nuestra plata. Porque muchas veces pasa que a mí me dicen, guapa, yo no sé qué pasa con la plata, no sé. Y en realidad somos nosotros los que tomamos las decisiones y decidimos a dónde va la plata, por más de que no parezca. Pero acuérdate siempre, ponerse en el lugar de protagonista, de creadores de nuestra realidad, como hablamos en el módulo 1, ¿sí? Ahora, del presupuesto podemos sacar muchísima información tanto de nuestras finanzas como de las finanzas familiares, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de ahorro. ¿Puedo ahorrar hoy? ¿Sí o no? La capacidad de pago de deudas, es decir, ¿qué tipo de deudas tengo? ¿Puedo adelantar alguna? ¿Cuándo se acaban mis deudas? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Y también nos muestra algo súper importante. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy hoy de mis metas financieras? Por ejemplo, el presupuesto al hacer te va a mostrar, ¿puedo o no incluir la cuota de ese préstamo que quiero, de esa casa que yo quiero tener para mí, para mi familia, ¿verdad? Y entra o no en mi presupuesto hoy. ¿Cómo está? Por eso es tan importante realmente evaluar para ver cómo encaja esa meta dentro de mi presupuesto. Es decir, nuestro presupuesto nos muestra la capacidad financiera. Por esta razón es tan importante. Es decir, ¿qué estoy haciendo hoy con mi plata? ¿Y qué capacidad financiera tengo hoy? ¿Sí? Ahora, súper importante. ¿Cuándo armamos el presupuesto? Es muy importante que sepas cuándo armar el presupuesto, es decir, que conozcas cómo son tus tiempos financieros, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Te explico. Por ejemplo, si vos cobras, si sos trabajador en relación de dependencia y cobras tu sueldo el 25 del mes, es muy importante que vos tengas un día antes listo el presupuesto. Es decir, esto es importantísimo. Tu presupuesto tiene que estar listo el día antes de que te llegue la plata y te voy a contar por qué. Siempre, 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 tener esto, agendate, sentate y decir, bueno, si yo cobro el 25, el 24 tiene que estar listo mi presupuesto. Por ejemplo, si yo cobro el 25 de agosto, el 24 de agosto tiene que estar listo mi presupuesto para ese mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las excusas más frecuentes para no hacer el presupuesto es, ay, ya empecé a gastar, ¿para qué voy a hacer? Además, acuérdate de esto. El fin del presupuesto es que vos le digas a la plata a dónde querés que vaya para que de esta manera después no te estés preguntando a dónde se fue. Es decir, que empecemos a ser proactivos en la gestión de nuestras finanzas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿querés tomar el control de tus finanzas? Tenés que empezar a decirle vos a la plata a dónde se tiene que ir. ¿Y cómo vas a lograr esto? Presupuestando, anticipándote. Y acuérdate esto, el presupuesto es anticipación y yo con la anticipación puedo tomar mejores decisiones financieras. Es decir, te voy a dar un ejemplo súper claro y concreto. Si por alguna razón tu solicitud del crédito Yeroba fue rechazada, ¿sí? Vos podés decir, ok, a ver, ¿qué es lo que pasó? Mi nivel de endeudamiento está alto, tengo muchas salidas de plata, mi faja está alta y no entiendo bien por qué, pero vos ya empezás a saber, entonces vos ya te podés anticipar, vos sabés que los meses que vienen necesitas priorizar, solucionar esos temas. ¿Me explico? Y esta anticipación te va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras, porque, por ejemplo, si vos decís, bueno, nuestra meta es tener esta casa, esto sale en la cuota, mi primera solicitud fue rechazada, pero yo quiero preparar las finanzas para volver a aprobar dentro de 3 meses, ¿sí? Obviamente, lo más probable es que dentro de estos 3 meses, todo el foco de la familia va a estar en lograr que aprueben ese crédito.
Y, por ejemplo, si sale, por ejemplo, vamos de viaje, vamos de paseo, obviamente como prioridad financiera va a ser, no, nuestra prioridad financiera hoy es limpiar nuestras finanzas, es ajustar nuestras finanzas para poder volver a aplicar y tener ese préstamo para adquirir nuestra casa propia. ¿Se entiende? Entonces, esa anticipación a mí me ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Y te das cuenta cómo acá se van enlazando las herramientas. Yo tenía mi meta, ahora vamos a usar el presupuesto y esa meta yo ya sé cuánto es, integro mi presupuesto, entonces yo puedo empezar a tomar mejores decisiones financieras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo armar el presupuesto? Yo te iré explicando paso a paso y de hecho te voy a mostrar la planilla, ¿sí? Ahora, lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Hace de alguna manera, pero hace. ¿Qué quiere decir esto? Si no sabes usar planillas Excel, no importa, hace en un cuaderno, hace en tu cuadernito, en tu agenda, copia el formato y avanza. Es muy importante que hagas de alguna manera, de la manera que te quede mejor a vos, pero lo importante es que hagas, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Paso 1. Ahí está. Paso 1. Son los ingresos, ¿sí? Bueno, antes de empezar a armar el presupuesto, espérame un ratito, quiero decirte algo. Como estás empezando este proceso de organizar tus finanzas, tu presupuesto primero va a ser una forma de evaluar, ¿sí? Pero va a ser una aproximación, es decir, va a ser una estimación de lo que vos crees que está pasando con tus finanzas. Esto es muy importante que entiendas. Este primer presupuesto vas a usar para evaluar y después te voy a explicar otra herramienta que vas a usar para poder ajustar, ¿sí? Entonces, primer paso, los ingresos. Anota todos los ingresos que vos percibís en el mes. Sueldos, comisiones si tenés, bonificaciones si corresponden el mes, alquileres, rentas e inversiones, ingresos extras que tengas, todo. Y te quiero ir mostrando la planilla. A ver, te voy a mostrar. Bueno, en la parte de ingresos, acá, este bloque, ¿sí? Sueldo, comisiones, en caso, por ejemplo, que te paguen bonificaciones o premios, anota todo lo que tenés, ¿sí? Bueno, vamos a volver. Ahí estamos, súper. Luego, paso número 2, todas las salidas de plata. ¿Por qué yo digo salidas de plata? Porque en el presupuesto tenemos que contemplar todo eso que hacemos con nuestra plata, con los ingresos que tenemos en el mes. Te doy algunos ejemplos. Ahorros, inversiones, los descuentos si es que corresponde, por ejemplo, jubilación, aportes, diezmos, todos nuestros gastos fijos, todos nuestros gastos variables, todas las cuotas que tengas, por ejemplo, cuotas de electrodomésticos, todos los pagos de deuda, suscripciones en caso de que tengas. Y déjame te voy a mostrar acá. Dame un segundo. Ahí está. Ok. Y primero quiero que entiendas. Acá van los descuentos en caso de que te hagan algún otro descuento en caso de que tengas. Por ejemplo, se me viene a la mente una empresa que descontaba seguros odontológicos y luego aportes o diezmos si es que haces. Esos descuentos que digamos no están dentro de tu control, que te descuentan sí o sí el salario. Ahí nos va a quedar un ingreso disponible que es lo que realmente nosotros tenemos para esas salidas de plata que tenemos que hacer. A mí, como primer bloque, siempre me gusta poner las metas financieras. Por más de que hoy, atendé bien lo que te voy a decir, por más de que hoy vos no estés pagando ese préstamo de Yero Vapora, pone ya, porque es una meta financiera que vos querés lograr en el corto plazo, ¿sí? Entonces pone, también, por ejemplo, si quieres hacer ahorros programados, inversiones, cualquiera sean tus metas, pone ya en este bloque primero. Y luego nos vamos a los gastos fijos. Te quiero contar algo importante acá. Hay criterios y criterios sobre qué son gastos fijos y qué son gastos variables. Para mí, los gastos fijos son esos gastos que sí o sí tenemos que pagar. No importa si nos quedamos sin ingresos, como por ejemplo, alquiler, el combustible, yo me tengo que mover sí o sí, por más de que varíe el monto, para mí la movilidad, el combustible o movilidad es un gasto fijo, ¿sí? Por ejemplo, luz, agua, supermercado, por más de que varíen un poco el monto, para mí son gastos fijos. Y luego tenemos los gastos variables, que a mí también me gusta llamarlos variables u opcionales, que pueden ser delivery, salidas, regalos, tercer tiempo, vaquitas que vayamos haciendo en la oficina, ¿sí? Y luego tenemos el bloque de las deudas. Y acá también, en el siguiente módulo vamos a trabajar mejor el endeudamiento, pero quiero que entiendas
muy bien qué deudas específicas estás teniendo hoy. Entonces vos vas a ir cargando todo en tu presupuesto. Acuérdate, si no sabes usar planillas de Excel, no te vayas a preocupar, hace en una agenda, cuaderno, lo que sea, pero de alguna manera hace. Copia este mismo formato que yo te estoy presentando y hace en lo que a vos te quede mejor, ¿sí? Bueno, ahí estamos agregando. Buenísimo. Ahora, te doy un super tip que es muy importante, que hablamos también en el módulo número 1. Acordate de incluir esos gastos familiares o, por ejemplo, gastos de mascotas que tengas. Es increíble cómo se olvidan. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con gastos familiares? Por ejemplo, ayudas familiares que hagas si le ayudas a alguien a continuar con sus estudios o a algún familiar que esté en el extranjero, ¿sí? Acuérdate de incluir todas esas salidas de plata que vos tenés que hacer en el mes. Todas, ¿sí? Luego, el presupuesto te va a dar un resultado y es acá, una vez que tengamos armado, es acá donde nosotros podemos empezar a analizar financieramente nuestra situación, ¿sí? Es decir, los ingresos menos las salidas de plata te van a dar un resultado. Y este resultado te va a dar muchísima información sobre tus finanzas. Por eso es tan importante y es acá en donde empieza la verdadera evaluación financiera, ya que el presupuesto te va a mostrar también qué estás priorizando hoy financieramente hablando. Es positivo, es decir, si esta diferencia entre los ingresos que tenés menos las salidas de plata que tenés te da positivo, un resultado positivo, felicidades, ¿sí? Quiere decir que te debería sobrar plata. Ahora, si realmente vos ves esa plata que te sobra, puedes empezar a pensar qué hacer de forma financiera e inteligente con eso que te sobra. Por ejemplo, puedes destinar a adelantar pagos de tarjetas de crédito o de deudas como para que se te vaya liberando presupuesto para que encaje la meta de poder pagar la cuota de tu casa propia. Todo lo que te vaya acercando a tus metas financieras. Ahora, si no ves, si te sale en el presupuesto, te sale un resultado positivo, pero decís, no, a mí no me sobra la plata, te quiero decir que lo que puede estar pasando es que no incluiste todas las salidas de plata que tenés, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces tenés que empezar a revisar. No te vayas a preocupar que en la siguiente herramienta que te voy a explicar en breve, te voy a explicar mejor cómo hacer esto, ¿sí? Ahora, si tu resultado es negativo, quiero que prestes mucha atención, porque en este caso quiere decir que estás gastando más de lo que te ingresa por mes. Y acá mucha atención, porque en estos casos generalmente financiamos nuestro déficit, es decir, ese resultado negativo de nuestras finanzas personales, financiamos con deudas, ya sea tarjetas de crédito, préstamos, intervales, etcétera, etcétera. Y ahí puede estar la respuesta a esta pregunta que a mí me hacen muchísimo. Wow, a mis deudas aumentan y yo no sé por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, puede que esté pasando que estés gastando más de lo que te ingresa y por eso tu resultado es negativo. Y acá es muy, pero muy importante que realmente vos empieces a ser proactivo y empieces a hacer esos ajustes necesarios, ¿sí? Para poder empezar a optimizar al máximo de tus finanzas. Ahora, quiero hablar en todo un espacio de los gastos variables, ¿sí? Yo le dedico siempre un espacio especial a este tipo de gastos porque generalmente acá en los gastos variables están esos desbalances financieros, aunque no creas, es impresionante. Generalmente saben súper bien todos los gastos fijos que tienen, todo, pueden pasarse alguno, pero generalmente saben muy bien. Te diría que un 70-80% saben, ¿sí? Pero ahora dicen, oh, yo no entiendo por qué no me alcanza la plata. Los gastos variables. Acá tenemos que hacer doble clic y empezar a revisar, ¿sí? Bueno, con este tipo de gastos variables tenemos que tener mucho cuidado. Te doy un ejemplo. En nuestro presupuesto podemos poner X monto de supermercado, pero resulta que todos los días pasamos por los supermercados más chiquitos o los almacenes y vamos comprando cosas todos los días. Cuando empezamos a sumar esto nos damos cuenta de que duplicamos inclusive el monto del supermercado sin darnos cuenta. Imagínate. O por ejemplo, las salidas. No siempre tenemos en cuenta cuánto gastamos en salidas. Salimos sin asignar un monto a este gasto, ¿sí? Y en el 90, ahora yo te cuento algo, en el 90% de los casos,
son los gastos variables, los que ocasionan estos descalces financieros, ¿sí? Que me dicen, oh, yo no sé qué está pasando. Bueno, son los gastos variables. El delivery, los regalos, las vaquitas, la peluquería, tercer tiempo, todo ese tipo de gastos. Yo no te digo que nunca más hagas, no, pero sé sincera, sé sincero y asignale montos a estos gastos. ¿Por qué? Porque al poner montos, vos vas a poder hacer todo lo que quieras, pero asignale montos reales y sobre todo ten en cuenta tus metas financieras, ¿sí? Tampoco se trata de que, acuérdate que lo muy rígido se rompe fácil, se quiebra fácil, entonces tampoco se trata de que vos digas, nunca más vamos a salir, nunca más vamos a comprar, nunca más vamos a pedir delivery, no vamos a comprar ningún regalo, porque eso no es real. Como yo siempre digo, estamos hablando de finanzas personales, estamos hablando de humanos, ¿sí? Si esa va a ser la postura en la que te vas a poner, va a llegar un día en que te vas a enojar, vas a estar cansada, cansado, lo que sea, un poco estresado, y vas a tirar la toalla sin que te importe nada, y vas a gastar 10 veces más de lo que podrías haber gastado si sos un poco más leve, ¿sí? Entonces, lo más inteligente que puedes hacer en estos casos es asignarle rubros, ponerle montos sinceros, ¿sí? Pero asignarle montos. Este monto yo tengo para salidas, este monto yo tengo para tal cosa. Ahora, lo bueno de los gastos variables es que nosotros tenemos el 100% el control de esos montos. Entonces, son los gastos que más rápido podemos ir ajustando. Al poder regular estos gastos variables, podemos destinar más plata a nuestras metas financieras, entonces nos vamos acercando más rápido a lo que queremos, ¿sí? Entonces, un tip, al ajustar los gastos variables, vos vas haciendo espacio para tus metas, por ejemplo, para ir ahorrando, para ir adelantando deudas, para poder preparar tus finanzas para aplicar al crédito de Yerovapora, ¿sí? Ahora, muy importante, una vez que armes tu presupuesto, una vez que tengas lista esta planilla, que acuérdate lo que te dije, puede ser planilla o no planilla, pero de alguna forma sé que vos decís, bueno, estas son las entradas de plata que yo tengo, esto es lo que me descuentan, estas son mis metas financieras, estos son los gastos fijos, estos son los gastos variables, estas son las deudas que tenemos en este momento y la diferencia me da X monto. Una vez que tengas eso listo, ¿sí? Es momento de empezar a analizar tu presupuesto. Es decir, empezar a pensar qué tipo de gastos tenés, qué tipo de gastos tenemos como familia, qué tipo de cuentas estamos pagando, ¿sí? Realmente. Y qué tipo de deudas tenés. Empezá a analizar tu situación financiera y empezá a entender. Y acá quiero decirte algo, mucha autocompasión y mucha calma. El pasado es pasado. Ahora empezamos, vos haces como una línea de tiempo y decís, este es el punto cero, de acá para adelante. Yo analizo mi presupuesto para entender dónde estoy hoy, pero empiezo a mirar el futuro y empiezo a tomar acciones para moverme hacia el futuro, ¿sí? Bueno, algo súper importante. Una vez que evalúas tu presupuesto, ok, está toda la lesión financiera. Ahora quiero que entiendas que una vez que vos tenés ese presupuesto armado, va corriendo el mes, van pasando los días, ¿sí? Y acá también entre paréntesis, no quiero que digas, el primero de tal mes empiezo, no, hace ya hoy tu presupuesto, no importa si hoy es 10, 15, no sé, al momento que estés viendo este video no sea el primero, no importa, empezá ya, ¿sí? Porque acuérdate, tus finanzas con ajustes que vos vayas haciendo día a día son ajustes que te van mejorando van mejorando tu situación financiera, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que vos tenés tu presupuesto armado, va corriendo el mes, ¿sí? Al terminar el mes, acuérdate las fechas que hablamos, tenés que analizar cómo ejecutaste ese presupuesto. Es decir, presupuesto versus realidad. Y acá te voy a mostrar la planilla para que vos entiendas. Por eso acá está, presupuesto realidad en los ingresos, porque en los ingresos también puede haber diferencia. En los descuentos puede haber diferencia. Por ejemplo, tuviste muchas llegadas tardías, te descontaron, puede haber diferencia. Ahora, en los gastos fijos puede haber diferencia, presupuesto versus realidad. Y en los variables lo mismo, presupuestos versus realidad. En las deudas lo mismo, vos pusiste pago X préstamo, proponerle, vas a adelantar cuotas o vas a pagar un poco más de tu tarjeta de crédito. Presupuesto versus realidad, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo comparo
lo que yo estimé con lo que realmente sucedió. ¿Cuánto realmente gasté? ¿Cuánto realmente ingresó? ¿Sí? Para hacer esto te voy a presentar otra herramienta enseguida para que vayas entendiendo, pero quiero que entiendas esto. Por un lado está el presupuesto, ¿sí? Que es la estimación, lo que yo quiero que suceda. Y por otro lado está la realidad, lo que realmente sucedió, lo que realmente pasó, ¿sí? Ahora, anotar todos los ingresos que vas teniendo y gastos que vas haciendo, le va a nutrir de información al presupuesto, ¿sí? Porque en el paso 1 vos tenés un estimado, es decir, al armar tu presupuesto tenés un estimado, que generalmente no tenés información real, sobre todo si es una de las primeras veces que estás haciendo esto. Te voy a explicar mejor cuando desarrollemos la siguiente herramienta. Ahora, una vez que vos empezaste, pudiste comparar, bueno, pasó un mes y puedo comparar lo que yo presupuesté versus la realidad, lo que realmente sucedió, es momento de empezar a analizar qué ajustes tenés que empezar a hacer para empezar a optimizar al máximo tus finanzas, ¿sí? Por ejemplo, te doy algunos ejemplos. Puede que te des cuenta de que generas más ingresos de lo que pensabas. Esto le pasa a muchísima gente. Puede que te des cuenta que te faltó incluir algún gasto que no te diste cuenta. Por ejemplo, ay, me olvidé de incluir la ayuda que yo le doy a mamá. ¿Ok? Te diste cuenta de que gastas más o que gastas menos en algún ítem de tu presupuesto. Por ejemplo, el supermercado. Yo pensé que gastaba X monto, pero en realidad gasto X monto. Otro ajuste, ya sabes, para el siguiente mes, pon el monto real. Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, de que tu nivel de deudas está alto. Entonces decís, ok, este es un punto importantísimo para atacar mis deudas, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque acordate de que para poder aplicar a Yeroba por A, esto vamos a hablar más en el capítulo de endeudamiento, que es el siguiente, tenés que manejar o sea, la cuota del préstamo no puede superar el 40% de los ingresos, ¿sí? Acuérdate que vos podés aplicar el crédito de forma personal o con un codeudor, por ejemplo, de forma familiar, ¿sí? Entonces esta cuota no puede superar y esto es lo que va analizando el sistema. Por eso es tan importante la plataforma. Por eso es tan importante que vos aprendas a analizar financieramente qué es lo que está pasando, ¿sí? Ahora, un super tip. Cuando estás en saldo negativo, es decir, cuando estás gastando más de lo que te está ingresando, podés ir monitoreando tu presupuesto de forma semanal o quincenal. De esta manera vos puedes hacer ajustes más rápido, pero sobre todo te va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras. ¿Me explico? No, si esta es tu situación, no esperes un mes para empezar a ver un poco cómo nos fue. No. Por ejemplo, puedes empezar a hacer los ajustes ya. Decir, bueno, este mes vamos a salir 2 veces o esos pequeños ajustes, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto hacer el presupuesto? Porque muchas veces me dicen, ay, guau, yo no quiero hacer esto un bodrio. Bueno, yo creo que el tema está en que ven el presupuesto como algo restrictivo, como algo para restringir, ¿sí? Y automáticamente eso genera una resistencia. No, yo no quiero ya, no, no, no. Si me vas a restringir así, yo no quiero saber nada. Esa suele ser la conversación. Ahora, quiero que le des una nueva perspectiva y que cambies esta mirada y le veas al presupuesto como una herramienta súper estratégica que además de organizar tus finanzas, te va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras. Lo bueno del presupuesto es que realmente podemos anticiparnos a lo que se viene, ¿sí? Ya podemos conocer por adelantado si hay un mes más cargado de gastos que otros, ¿sí? O hay, por alguna razón, los ingresos disminuyen. Entonces, conociendo esta información, podés tomar mejores decisiones financieras. Y ahí está la respuesta que a la pregunta de ¿cómo hago para llegar a mis metas? Con la anticipación. La anticipación te va a llevar a tomar mejores decisiones financieras. Por eso yo te dije, organizar tus finanzas es lo que te va a llevar a lograr esas metas que tenés, ¿sí? Y súper importante, el presupuesto te ayuda a romper la inercia financiera. ¿Qué es la inercia financiera? Es hacer las cosas como siempre hice, ¿sí? Sin darme cuenta de que el tiempo pasa muy rápido. Hasta que, por ejemplo, sucede algo como, por ejemplo, decidís aplicar al crédito Yeroba por A
y te das cuenta de que tenés que romper esa inercia, porque por alguna razón tu solicitud fue rechazada. Entonces decís, espera, no puedo seguir haciendo lo mismo porque si no, no me van a dar el crédito que yo quiero para mi casa propia. Entonces, ok, rompe esa inercia financiera y empezás a decir, bueno, ¿qué hago a partir de hoy para poder caminar hacia esa meta? ¿Sí? Y romper la inercia financiera es algo muy poderoso. ¿Sabes por qué? Porque vos te pones como protagonista de tu mundo financiero. Sos vos el que toma las decisiones. Y esto te permite elegir. Ahora, te quiero dar algunos tips del presupuesto. Hacé de alguna manera, pero hacé. Como a vos te quede mejor. Planilla Excel, esta plantilla que yo te propongo, en una agenda, en tu cuaderno, que no sea una excusa, yo no sé usar Excel para no hacer. No, hacé de alguna manera. Si estás muy ajustado o muy endeudado, hacé tu presupuesto de forma semanal o quincenal. Esto te va a dar la posibilidad de tener un mejor control, pero sobre todo poder corregir rápidamente si te desvías. Asignarles montos a esos gastos extras, los gastos variables, salidas, delivery, tercer tiempo, peluquería, regalos, etc. Esto te va a ayudar a equilibrar rápidamente tus finanzas. Acordate de que generalmente nosotros tenemos el control del monto de esos gastos que hablamos recién. Y ahora te quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuánto de lo que te ingresa realmente es para vos? ¿Cuánto de lo que estás generando es para tus metas financieras? Y sobre todo, ¿en qué te estás gastando tus metas financieras? Estas son preguntas muy poderosas que nos hacen pensar y reflexionar, ¿qué estoy haciendo yo con mis finanzas hoy? ¿Sí? Ahora, quiero que pasemos a la segunda herramienta, que es el registro de ingresos y gastos. ¿Sí? ¿Qué es el registro de ingresos y gastos? El registro de ingresos y gastos es básicamente anotar todos los ingresos y todos los gastos que voy teniendo. Para mí, personalmente, usar este registro es fundamental, sobre todo cuando empezamos el proceso de organizar nuestras finanzas, porque nos da la información exacta de lo que gastamos en nuestro día a día. Y de esa información podemos sacar demasiadas conclusiones y demasiados aprendizajes, como por ejemplo, que casi todos los días pasamos por el almacén. O por ejemplo, cuando tengo un día muy estresante, compro online. O por ejemplo, que me voy demasiado a la peluquería, ¿sí? Entonces, puedes darte cuenta que no te estás organizando muy bien con el supermercado y cosas así, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Sirve para entender el movimiento real de nuestras finanzas, es decir, qué está pasando con nuestra plata, ¿sí? Además, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros ingresos y gastos, es decir, darnos cuenta de qué está pasando, ¿sí? Y esto es demasiado importante. Cuando vos vas anotando, pasan muchos momentos que, esto es lo que está pasando con mi plata. Estoy gastando de más en esto y esto. Y esta toma de conciencia forma parte de madurar financieramente, es decir, de ser mejores gestionando nuestras finanzas. Y lo más importante, el registro de ingresos y gastos es lo que le aporta realidad al presupuesto. Es decir, el registro, esa información de registro de ingresos y gastos le nutre de información al presupuesto. ¿Te acuerdas de que hablamos de la importancia no solo de presupuestar, sino también de ver cómo realmente vamos ejecutando ese presupuesto? Bueno, es de este registro de donde nosotros tomamos la información para comparar con el presupuesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago este registro? Forma de llevar el registro hay miles. Puedes usar una planilla, puedes anotar en tu agenda, apps, las notas de tu celular, como a vos te quedes mejor. Yo solía hacer en las notas de mi celular, pero te cuento algo. Hace como 2 meses habilité un grupo de WhatsApp conmigo misma y ahí voy mandando porque me es fácil, ¿sí? Y siempre tengo en mano el teléfono. Entonces, lo más importante es que no te compliques con el cómo, sino que lo importante es que vos hagas de alguna manera, ¿sí? Y te cuento algo. La plata no se va. La plata no tiene patitas. Es decir,
quiero hacerte una pregunta. ¿Abriste tu billetera y viste un billete corriendo? No. ¿O te fuiste a sacar plata del cajero y el 50.000 salió volando? Claro que no. La plata no se va, no tiene patitas. Somos nosotros, con nuestras acciones, los que decidimos a dónde se va, ¿sí? Y esto es muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque a esa pregunta, ¿a dónde se fue toda la plata? Que es así una pregunta cargada de impotencia, porque para mí no hay algo más, una sensación más de impotencia que sentir que no sé qué pasó con mi plata, ¿sí? Con indignación encima hacemos esta pregunta y en realidad somos nosotros los que tenemos la respuesta, somos nosotros los que tomamos esa decisión de a dónde va nuestra plata. Entonces, para poder responder a esta pregunta, anota tus gastos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a recapitular. A ver. Vamos a recapitular. Primero, quiero que te acuerdes de esto. Tu situación financiera de hoy no condiciona tu futuro. Tu situación financiera cambia y se actualiza. Acordate de eso, muy importante, ¿sí? El presupuesto mensual es esa herramienta para entender tu situación financiera de hoy. Acuérdate el ejemplo del GPS que te di. Y acuérdate que el presupuesto es una estimación, es un presupuesto, es un cálculo anticipado. Yo con el registro de ingresos y gastos voy a ir comparando cómo realmente fue el mes, ¿sí? Otra cosa, analiza tu presupuesto para entender dónde están los puntos de mejora y empezar a poder realizar esos ajustes ya. Hablamos también de cómo anotar esos ingresos y gastos que vamos teniendo para poder comparar con el presupuesto y sobre todo cuánta información nos da hacer estas anotaciones, ¿sí? Y súper importante, si estás acá, es porque tenés una meta demasiado linda y demasiado grande en tu vida y sobre todo muy importante, que es acceder a tu casa propia. Entonces, para poder realizar esos ajustes, anímate a hacer tu planilla de presupuesto, anímate a anotar para ver qué es lo que está pasando realmente con tus finanzas. Y por último, te quiero dejar esta frase que a mí me encanta. La intención, yo quiero mi casa, es muy importante, pero realmente es la acción, eso que yo voy haciendo en el día a día, lo que genera los resultados que yo espero, ¿sí? Así que no te olvides de esta frase y nos vemos en el siguiente módulo para hablar sobre el endeudamiento.